Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la Cabaña de Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Como director de nuestra escuela esotérica virtual, quería deciros que la escuela Ermita de la Campiñuela es real. Si os metéis en internet veréis que pone que actualmente está desaparecida, pero es mentira. Lo que ocurrió es que yo tenía familiares que uno de ellos, de apellido Loriguillo, fue un cantante flamenco muy famoso y incluso tuvo autorías con el rey donde le regaló anillo y sortija, con lo que compró lo que viene siendo el terreno de la Campiñuela y ahí fundó su escuela ermita, la Campiñuela. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos daban en un lenguaje ortodoxo y religioso, pues lo que viene siendo la ética y valores humanos. Nosotros, en homenaje a él, hacemos lo mismo, pero no desde un punto de vista religioso, sino desde la alquimia que engloba todas las religiones, todo el folclore y todo el pensamiento. Para lo que no sepa qué es la alquimia, yo la resumiría como la ciencia que quiere explicar el origen o que pretende, la ciencia que pretende explicar el origen del universo. ¿Por qué digo que quiere explicar el origen del universo? Porque a raíz de ella pues empezaron a salir las demás ciencias. En esa labor de encontrar el origen del universo, pues fueron descubriendo medicina y fueron descubriendo una serie de cosas, que todo esto lo digo porque gracias a esta gente que empezaba a dar sus tiritos en alquimia, pues se desarrollaron las farmacéuticas y se desarrollaron un montón de ciencias con proyecciones distintas a la alquimia. Entonces la alquimia acabó en desuso porque era más útil en aquel momento pues trabajar con la medicina que se descubría desde la alquimia. Entonces pues nosotros vimos buena idea en honor a mis antepasados de hacer pública la escuela ermita y seguir impartiendo esa ética y esos valores, pero ya desde la filosofía. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy empieza una clase magistral de homúnculos, pero desde la alquimia, para que podáis entender lo que estamos haciendo. Porque ahora mismo, si veis lo que yo estoy haciendo en el caldero, que para la próxima emisión en directo no la vais a encontrar, porque esto es simplemente para activar en los orbes el movimiento universal, que diréis, bueno, ¿y qué es el movimiento universal? Bueno, si nos fijamos en la naturaleza, vamos a comprobar, por ejemplo, que nuestra temperatura corporal es la misma que la de un huevo de gallina y que en estaciones del año hay una que es un punto medio, que es la primavera, y que todo se mueve, aunque hay como de una misma cosa puede extraerse una polaridad diferente, ¿no? Por ejemplo, el hielo, si lo tocas, dice, me quemo. Y sin embargo el fuego igual, lo tocas y dice, me quemo también, me he quemado, me ha hecho una quemadura. Ambas dos te hacen quemadura. Y entonces son polos opuestos, pero que realmente tienen el mismo significado, es una misma cosa. Y la virtud está en el punto medio. De hecho, la palabra filosofía significa amor al conocimiento. Y, por ejemplo, Alberto Durero tiene una frase muy famosa que dice, lo que hay en el fuego y en la tierra, lo que hay en el agua y en el aire, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho, en mi corazón, ¿vale? Entonces te está dando a entender que las proporciones de cada uno de los elementos en su justa medida, pues te da la primera cosa que fue, ¿no? Y por la que se van diversificando todas. Por ejemplo, el aire puede ser húmedo, puede ser seco, puede contener otro elemento, es decir, puede contener agua mediante la humedad. Entonces ya tendríamos que hablar del rocío. Si hablamos del rocío habría que hablar de los orbes. Los orbes son definidos por la ciencia anomalías de luz blanca que se consideran de temática paranormal porque se ha descubierto que no siguen un patrón inerte, es decir, que por ejemplo mediante luz se puede, por ejemplo, la cámara con el flash, etcétera, sobre todo se dan por la noche, pero se puede ver durante el día al amanecer, estos puntos de luz blanca que siguen unas trayectorias y siguen unos movimientos pues, distintos a las corrientes de aire, pueden ir con las corrientes de aire también, pero por eso mismo se cataloga como anomalía y como algo paranormal. Y en la Cabaña del Druida estudiamos eso. ¿Por qué? Porque como somos alquimistas, los alquimistas trabajan con los orbes, concretamente con el rocío, ya que el rocío es un imán que atrapa los orbes. Y en general, por eso lo podemos encontrar también en muchos ríos y sobre todo donde haya agua, en el agua. Y lo vuelvo a repetir. La alquimia que ha reflejado todo esto en nuestro patrimonio histórico. De hecho, María significa mar, agua, ría, que fluye. Te está dando las pistas de dónde encontrar
esa luminiscencia blanca, ¿no? Que está representada como la paloma blanca, ¿no? El ángel Gabriel, que lo que hace es fecunda en el agua. O sea, no, es continuamente referencias para que tú puedas hacer la piedra de los filósofos. Cuando consigues hacer la piedra filosofal, pues es como si tuvieras la piedra del origen del mundo en tus manos. Es decir, una vez que tú sabes hacerla, tú comprendes o entiendes cómo va el universo y eres capaz de llegar al origen, ¿no? Te da por lo menos clarividencia para llegar al origen, que es lo que nosotros intentamos hacer con este canal. Y por eso es tan importante a la hora de hacer homúnculos, porque nuestro canal no es de homúnculos, nuestro canal es de alquimia. Y el homúnculo es un arcano de la alquimia. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de entender la naturaleza, los procesos naturales y los procesos de creación, pues vas a poder crear. Esto es como la novela de Frankenstein, la referencia de filosofía y de lo que hay en el agua y las proporciones. Porque, bueno, si os fijáis en nuestro canal, hay un especial de geometría sacra, porque claro, son proporciones, en los que vais a entender mejor las proporciones, la estructura y sobre todo también los orbes tienen figuras geométricas que se puede ver en la naturaleza. Y la geometría es muy importante, ya lo dijo Pitágoras, ¿no? Yo os estoy dando ejemplos de filósofos naturales que son los que se dedicaban al estudio de la alquimia para elaborar la piedra filosofal. Uno de ellos era Pitágoras, los pitagóricos, que decían que cuando Dios hizo el mundo geometrizó. Pero tenemos también muchas referencias, por ejemplo, con el tema homúnculo. ¿Sabéis cómo se descubrió el fósforo? El fósforo se descubrió porque hubo un alquimista que al intentar hacer la piedra filosofal estuvo trabajando con el Orcus, se puede decir, es decir, con la orina y a base de cocer orina pues descubrió el fósforo y se le iluminó el matraz y dijo, oh, eureka, he descubierto algo. Y así fueron saliendo todos los descubrimientos. Eso quiere decir que si no hubo alguien que en su época estaría pues, catalogado como un reventado de la cabeza que cogía orina de muchísimos candidatos y empezaba a cocerla con el testazo que tiene que echar eso, pues no se hubiera descubierto nunca el fósforo. Así que no seáis ignorantes y empecéis a poner críticas por todo lo que se está haciendo, porque gracias a las investigaciones de la cabaña del druida, pues descubrimos cosas que seguramente a la sociedad le importe muy poco, porque para ellos es más importante estar sentado sin pensar viendo la tele. Pero es que nosotros somos una escuela estoica, ¿no? Eso quiere decir, la escuela estoica pues fue una de las escuelas más importantes de filosofía y nosotros intentamos coger toda esa sabiduría que lo que pretendía formar era hombres libres, hombres, por ejemplo, como yo, que si me va mal el trabajo, me voy, pero yo soy fiel a los principios y a las cosas que yo hago y se me nota siempre entusiasmado en lo que hago y en lo que me gusta. Por eso lo que yo pretendo es dejar de trabajar de una vez por todas y poderme centrar en el canal 100%, porque si hago lo que me gusta, que lo voy a hacer sí o sí, lo hubiera hecho aunque no tuviera el canal, lo hubiera hecho aunque estuviera trabajando y sin dormir, porque es lo que me apasiona, pues por lo menos dedicarme a ello y oye, tener más tiempo, porque para mí es más importante descubrir la piedra filosofal y entender el origen del universo, y lo más importante es compartirlo con todos vosotros, a estar trabajando para una persona que me explote y ya cuando vea que no le sirvo para trabajar, pues me deje con una tensión que no me sirva ni para comer, las cosas como son. Por eso es lo que estaba diciendo, la escuela estoica formaba hombres libres, también lo llamaban a héroes, ¿no? El viaje, por ejemplo, el viaje del héroe en este caso es que tú descubras qué es lo que te llena y consigas pues, el conocimiento de algo tan espiritual, ¿no? Y tan natural, que al final pues consigas desarrollarte como persona y rompas con todos los estereotipos y todas las cosas que te han impuesto, porque te lo imponen nada más que tú naces. De reproducción de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, en la que explicamos pues, todas estas cosas que hemos visto del viaje del héroe, y pretendemos nosotros imitar con todas estas cosas el movimiento universal, que ya hemos visto que este movimiento universal está muy relacionado con los orbes, porque los orbes llegan en primavera y la primavera, como ya hemos dicho, es un punto de equilibrio, y entonces los puntos de equilibrio estamos más cerca de entender el origen de creación. El movimiento universal, hubo un alquimista que descubrió que el vino fermentaba y echaba unos gases, al que le llamó helio, y que significa caos, desorden, ¿vale? Y se dio cuenta de que correspondía a un movimiento cíclico que está muy relacionado con este movimiento universal que yo os digo, muy relacionado también con esta geometría sacra y muy relacionado con estas cositas.
¿Cómo sabemos que no erramos en los caminos de la piedra filosofal? Porque para llegar a la piedra filosofal pues hacía falta pasar por una serie de coloración. Y nosotros hemos llegado hasta la coloración blanca. Son tres las principales, ¿no? Que es el negro, el blanco y el rojo. Cuando tú recoges rocío, que el rocío ya hemos dicho que es que el rocío primaveral, que está justo en ese punto de equilibrio donde tienes un aire, pero no es un aire, es un agua. Es un agua que se le ha dado calor porque es en un tiempo que no es como el invierno, que es cálido, pero sin embargo como es por la noche pues es en tiempo húmedo. Y hay una combinación perfecta de los cuatro elementos que hacen que estas anomalías queden adheridas al agua y se pueda trabajar con ellas. Estas anomalías las tenemos reflejadas en la Biblia, como ya lo hemos dicho 500 veces, ¿no? Como maná le llaman, alimento de los dioses también le llaman. Y esto quería decir que evidentemente si eres de los que le gustan los homúnculos, pero no te gusta el resto de asignaturas de la cabaña del druida, pues estás perdiendo el tiempo en este canal, porque vas a ver cómo intentamos o cómo creamos homúnculos, pero no vas a saber cuáles son los pasos, que esos pasos se rigen por la alquimia. También recuerdo que cuando he dicho al principio que la alquimia es una ciencia, antes de que empiecen a llover críticas, deciros que, o sea, hablo con conocimiento de causa porque me he hecho un máster en el patrimonio histórico y he hablado sobre la alquimia, que mediante una tesina dije que se pretendía pues eso, hacer los procesos de laboratorio para crear la piedra filosofal con el fin de entender el lenguaje oculto de las religiones. Como no llegué a la piedra filosofal, sino que me quedé en la mitad de los procedimientos, pues no pude hacer el trabajo de hacer la piedra filosofal, puesto que no la tenía. Pero sí pude decirlo como hacer aquellas prácticas de laboratorio que están ocultas en el patrimonio histórico para lograr hacer la piedra de los filósofos. Y eso lo tengo publicado. Aparte tengo un montonazo de estudios y preparación que antes de abrirme el canal quise formarme académicamente muy bien. Tengo doctorado, tengo varios másteres, tengo varias diplomaturas, soy maestro, y bueno, ejercí como maestro, soy seguridad, tengo de todo. Si queréis verlo por ahí en algún vídeo lo tengo que tener. Que no os quitéis la suscripción y que empecéis a ver los vídeos. Por ejemplo, yo recomiendo prácticas de laboratorio, el último especial, y si os va enganchando y queréis saber más, pues veis la lista de reproducción entera que os llama la atención, pues podéis ir ahí a Desvelando la Gran Dama, Mi Mundo de Alquimia, que ahí, una vez que visione claro. Siempre digo que dejéis para el final esa lista de reproducción junto con Destripando Textos Clásicos de Alquimia, porque es básicamente yo dando clases de alquimia delante de un proyector, delante de un ordenador, y es bastante denso y cansa bastante. Entonces, pues por ejemplo, yo empezaría con prácticas de laboratorio, que vaya a ver cómo intento hacer la piedra de los filósofos, y eso va a hacer que queréis saber más del tema y ya a los más interesados os vaya a esas listas de reproducción. Y es interesante porque, por ejemplo, lo que se dice en la Gran Dama, pues hablamos de la geometría sacra, todo en diferentes especiales, ¿sabes? Los especiales lo tenéis son vídeos que están con letras mayúsculas, que es como un resumen de la investigación. Entonces tú lo ves, sabes de lo que te están hablando, y si te interesa pues conseguir la lista de reproducción hacia abajo, pues ya lo estás viendo. Y entonces vamos a hablar de geometría, vamos a hablar de religión y el lenguaje oculto en la religión de la alquimia, que eso va a hacer que entendáis por qué se hacen esos procesos de laboratorio. Vamos también a ver filosofía, vamos a ver también el arte, ¿no? Cómo estaba Apolo, las musas de Apolo, que lo que hacían era armonizarte el alma, etcétera. Y vamos a ver también cómo el arte hace que seas una persona libre. Porque, por ejemplo, la cabaña del druida os puede impartir filosofía perenne, que se llama, o puede iniciarse como escuela estoica, gracias a que nos comunicamos mediante las artes liberales. Es decir, ya sabéis que mucho de la investigación y muchos de los estudios causarían mucha polémica si no estuviéramos en una plataforma que sirve para generar contenido. Dentro de ese juego de generar contenido, pues puede ser un contenido real o ficticio. Por lo tanto, no hay prueba de que se esté cometiendo nada ilegal. Que de todas formas nosotros toda la investigación y todo lo que hacemos entra dentro del marco de el marco de la legalidad. Lo que pasa es que, claro, muchas veces en el marco legal, pues depende cómo entiendan la ley, pues puede ser ilegal o no. Entonces, por ejemplo, si esto mismo nosotros lo impartiéramos en una escuela que no fuera de carácter virtual y con el fin de generar un contenido, pues no te dejarían desempeñarlo, que es a lo que yo voy. Y volviendo a lo de filosofía, que era amor al conocimiento, vemos en cada esquina del retrato de Alberto Durero los anemoi, que los anemoi eran pues los distintos vientos. Claro, como se intenta llegar
a la unidad de cada esos elementos en la que todos tienen sus proporciones exactas, pues claro, sale en cada esquina una, pero en el centro sale filosofía. Que en cada lista de reproducción que hagáis lo mismo, pues vais tirando de los últimos especiales y si os van gustando, pues ya os cargáis esas listas de reproducción. Eh, Todas las listas de reproducción pues van hacia el mismo objetivo. Es decir, por ejemplo, la radiestesia, que es una lista de reproducción, es el estudio de la energía, las vibraciones, etcétera, en la que podemos encontrar objetos, bueno, podemos no, hemos encontrado objetos, hemos encontrado agua, hemos adivinado cosas, mm, y, y responden a unos patrones bastante, o sea, que responden a unos patrones en la que te vas dando cuenta que dices, bueno, pues aquí porque me pitan más los cacharros. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que descubrimos que en los templos, etcétera, pues, o sea, o en los lugares de rezo de espiritualidad, pues los cacharros sufrían unas anomalías. Y entonces, pues, hicimos la lista de reproducción de parapsicología y esoterismo. Y entonces descubrimos que esas anomalías, cuando se hace, se, se estudian desde la parapsicología con sus aparatos y con su forma de detectar anomalías extrañas, pues está muy relacionado con la radiestesia y se complementa. Pero es que no solo eso, sino que ahora nos metemos en la naturaleza y en los procesos naturales y también tiene mucho que ver con eso. Entonces nos creamos otra lista de reproducción que era universo mágico. Pero claro, entonces ya vas entendiendo un poquito pues, los procesos naturales y te abres una lista de prácticas de laboratorio. Para que la gente entienda qué es lo que pretende con esas prácticas de laboratorio, pues abre otra lista de reproducción que se llama alquimia. Y pero te puede decir la gente, bueno, vale, pero ¿cómo extrapolas tú ese mensaje que nos estás dando en el arte? Porque en el arte se ocultaba toda esta información, ¿sabes? ¿Cómo sabes que tu información es buena, no te la has inventado? Tuvimos que hacer la lista de reproducción destripando textos clásicos de alquimia, donde te enseñamos textos clásicos de alquimia y te decimos el porqué para que lo entiendas y digas, ah, es verdad, ahora sí lo veo en el arte. No estás equivocado, porque el arte te está diciendo eso, a ti te está saliendo eso en el laboratorio y te sale eso en el laboratorio porque ya has hecho pruebas desde otros campos y desde otras perspectivas. Y, y así estamos, y eso es lo que tiene el homúnculo. ¿Qué creéis que estamos intentando imitar nosotros? Los orbes, por eso quitamos la tapadera del caldero. Los orbes se van a tirar al caldero. Y, bueno, que se tiran hasta en la cámara, vaya. Que vive un orbe de más cerca imposible. Pues la cabaña del Ruida, otra desahucio. Y, y ya no solo eso, ¿no? Sino que los orbes se van a meter ahí, pero aparte le estamos proporcionando una magnesia que se llama así en alquimia, que es que le estamos dando ese punto perfecto de equilibrio, de que en pleno primavera, donde más orbes hay, pues van a tener un aire, porque le hemos puesto un ventilador, entonces un aire húmedo que choca con el agua. Acordarse de que decía Dios que y Dios creó, y Dios hizo la superficie de, no sé, ya no me acuerdo bien, algo de el espíritu de Dios estaba en la superficie del agua. ¿Quieres ver los orbes cuando los atrapas como están en la superficie del agua y no me lo estoy inventando? ¿Qué, ¿qué más te puedo decir? Ah, eso, pues entonces tenemos el aire. Ese aire tiene la misma temperatura que... No, eso, que ese aire deja los orbes en el agua, que encima ya explicamos que en el agua se imantan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a venir todos hacia el agua y mediante el aire, lo lleva directamente al caldero. Y esa es la idea. Entonces tenemos por un lado el elemento fuego, que está en el caldero gracias al calentador de refile, el elemento agua, que está a la misma temperatura gracias a un calentador de pecera que permite que tenga la misma temperatura que en el caldero, y por último está el elemento aire. Bueno, también tenemos el elemento tierra dentro del caldero, ¿no? Que sería el estiércol. Oye, muy importante, que me he dado cuenta que en la investigación siempre hablo de abono y esas cosas, pero que realmente, según los textos clásicos de alquimia, concretamente los de Paracelso en homúnculo, el homúnculo ha de hacerse en estiércol de yegua preñada. Hombre, nosotros hemos comprado estiércol de caballo porque entendemos que no es lo mismo que ir al campo y coger un estiércol de cualquier caballo que no sabes tú si está preñado o no, o si es macho o hembra, o directamente lo compramos al por mayor, porque, bueno, que lo compramos en un saco grande, porque en un saco grande, eso como van al por mayor, pues van a tener más de un caballo. Entonces a lo mejor todo el estiércol no será de yegua preñada, evidentemente, pero sí tiene que haber, sí, la probabilidad de que haya de yegua preñada va a ser mucho mayor que si te va a un particular que a lo mejor solo tiene un caballo y ni siquiera es hembra, ¿sabes? Entonces pues la probabilidad aumenta mucho más de esta forma.
dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activael.com. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activael.com.